En los años 80, el cine y la televisión eran un sueño dorado para muchos jóvenes que buscaban fama y reconocimiento. Entre esos jóvenes estaba una tal Eulalia Espinet Borras, conocida como Lali Espinet, pero que el seudónimo con el que se titulaba en las películas era el de Andrea Albani. Destacó como una actriz prometedora, hermosa, rellenita, con ojos grandes color marrón y una cabellera castaña que le llegaba a los hombros. Derrochaba belleza, talento, carisma y un cuerpo como de poema. Sin embargo, su historia no terminó en la gloria, sino en el olvido y la tragedia, cuando perecía a la edad de 34 años de una triste enfermedad, que para ese momento era literalmente una condena, pues nadie para esa época quería hablar del tema. Después de 40 años de dictadura franquista, comenzó un periodo de apertura que pretendía poco a poco desterrar esos fantasmas del pasado. Se llamó la época de la transición y se caracterizó por nuevos cambios, entre ellos el cine. Así que si en México existía el cine de ficheras, en España le decían las películas S o cine kinky. Una mezcla entre prohibición y, por supuesto, películas picantes. Y en aquel subgénero también nacía Eulalia Espinet Borras, que el mundo entero la conocería simplemente como Lali Espinet, una joven nacida en 1960 en Barcelona, jugadora de baloncesto, nadadora, hasta que lo dejó para que no se le pusieran las espaldas anchas, y dependienta en una tienda de lencería, hasta que un día contestó a un anuncio para participar en la película Las alumnas de Madame Olga. Se tiñó de rubio y adoptó el seudónimo de Andrea Albani, un apellido algo italianesco, pero que tenía sentido, pues algunas ídolas de la época como Nadia Cassini eran la sensación en Italia. Saltaría a la fama en 1981 con la película La Julieta, pero sería en el año 1983 y 1984 donde Lali alcanzó su pico máximo de éxito. Y cuando digo pico me refiero al pico 1 y al pico 2, ambas películas muy exitosas. Ahí hizo el papel de Betty. Así que en una década como los 80 de excesos, Lali se vio envuelta en ese mundo. Fiestas privadas, viajes en yates y amistades con gente rica. Y otro actor consagrado. La prensa la adoraba, era rebelde, bella y siempre decía lo que pensaba. El primer escándalo de su carrera llegó cuando fue arrestada por tener cosas prohibidas, y así poco a poco su imagen comenzó a resquebrajarse. Su mirada parecía perdida en el horizonte. Cuando la citaban a algún trabajo simplemente no llegaba. Los directores que antes la buscaban ahora dudaban de encontrarla. No querían contratarla para nada. Los directores, sus noches se volvieron largas, sus ausencias en los rodajes frecuentes. Así que para mediados de los 80 ya no era aquella estrella prometedora. Sus adicciones y excesos la llevaron a perder papeles, dinero y amistades. Intentó rehabilitarse, pero las recaídas eran constantes. La prensa, que antes la elevó, ahora publicaba titulares crueles. Al caer el telón de los 80, desapareció de los medios. Algunos dicen que se fue a vivir lejos y otros rumores que nunca pudo salir del abismo. Así que su nombre se fue diluyendo entre las dunas del tiempo. Y a comienzos de los 90
su historia, los que se acordaban de ella, simplemente afirmaban que se convirtió en una advertencia sobre los peligros de la fama temprana y la falta de apoyo en una industria despiadada. Era el ejemplo que no se debía seguir. Sin duda alguna, aquella actriz que una vez un director la calificó como una mujer talentosa. Para muchos, su fama fue malentendida y pensó que ya había llegado a la cima, llenándose de falsa gloria. Lamentablemente, a principios de los 90, ya la desgracia había hecho mella sobre ella. Intentó regresar con pequeños papeles, pero la industria ya la había olvidado por completo. Sumida en la depresión, aumentó los excesos y comenzó a tener amistades peligrosas. Fue en esa época cuando contrajo el VIH, una sentencia para aquellos años, cuando el estigma era mayor y los tratamientos casi inexistentes. Perecería en 1994 y lamentablemente volvería a ser noticia por ello. En un hospital público, sin dinero y casi sin visitas, una sombra de lo que algún día fue. Ni siquiera tuvo obituario en los medios, solo unos pocos colegas que la recordaron de antaño y familiares asistieron a su sepultura. Tenía solamente 34 años de edad, sumándose a aquella generación perdida del cine S o el cine kinky, como le pasó a José Antonio Valdelomar, quien pereció a los 34 años. O a Sonia Martínez, quien partió a los 30. O quizá como José Luis Manzano a los 29. Todos ellos intérpretes célebres entre la juventud de los 80 fueron ese retrato literal de una generación perdida. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ermi Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Valentín Paredes, Eloy de la Iglesia, José Luis Manzano, Lali Espinette, vestida de negro con una chaqueta, y Jaume Valls. Una foto clásica, donde asistían al estreno de la película El Pico 2. Corría el año 1984. El barbudo era Eloy de la Iglesia, uno de los directores más salvajes de cine español que se hayan visto. Nunca le gustó escandalizar, pero escandalizó más que nadie. Y una de sus estrellas favoritas sería Eulalia Espinette Borras, o simplemente Lali Espinette, o Andrea Albani. Nació en Barcelona un 13 de octubre de 1960 y crecería en el barrio de Pueblo Nuevo. De pequeña se le podía ver en la calle Mariano Aguilo. Todos los domingos, Lali de pequeña asistía a la Rambla Pueblo Nuevo, un convento de monjas. Tenía muchas amigas y ella era una chica vivaz e inconformista. En su casa no eran ricos,
Tenía un par de hermanas y un hermano, y siempre faltaba algo. Su situación había sido un poco dura desde que su madre enviudó, y le tocó trabajar para sacar a sus hijos adelante. En aquellos años de la movida, de la transición, todos los jóvenes de la época querían ir en contra de algo, romper los límites preestablecidos, tener nuevas experiencias más allá del mundo gris posfranquista en el que vivían. Sin embargo, siendo una adolescente de 15 años, Lali empezó a juntarse con gente non santas, y eso hizo que se fuera de la casa con 15 años. Le tocó trabajar duro, desde vendedora de ropa interior en un almacén, a jugadora de baloncesto en las plazas públicas, y fue hasta nadadora antes de estrenarse en el cine. En 1980, a la edad de 20 años, se le cumple su sueño, luego de deambular casi por 5, haciendo de todo. Aparece en la película Las alumnas de Madame Olga. Un papel picante, pero subiría a lo más alto un año después con la clásica película La Julieta de 1981. Con dicha película consiguió la fama. Durante los siguientes 3 años haría una cantidad cierta de películas catalogadas como kinkies. Eran obras de fuerte contenido. Pero sería en el año 1984 cuando actuó en la película El Pico 1 y luego El Pico 2, ambas del director Eloy de la Iglesia. Eloy, quien tenía una vida dada a los excesos y vicios, prácticamente quería imprimir un poco de él en cada película. Con el éxito de la película El Pico 1 y luego El Pico 2, que incluso llegó a estrenarse hasta en los Estados Unidos, Eloy de la Iglesia Cuevas se volvió millonario, y parte de esas ganancias la repartió tanto con Lali como con José Luis Manzano. Lo llevó a muchos festivales extranjeros, tuvieron muchos viajes, muchas juergas y por supuesto muchos excesos y vicios. Lali estaba enamorada de José Luis. Para 1985, al parecer, José Luis Manzano y Lali Spinet vivían. Y ese mismo año, en una redada, fue detenida Lali. Sería condenada a 5 años y durante el juicio declaró a favor de José Luis. Y así poco a poco se iba desvaneciendo Lali Eulalia Spinet Borras. Saldría de prisión entre finales de la década de los años 80 y comienzos de los 90. Pero para aquel momento ya todo había cambiado. Ya existían nuevos actores y aquel cine kinky poco a poco se iba desvaneciendo. Y para remate, ya Lali estaba dentro de sus excesos. No podía salir. Total, Lali volvería a ser noticia, pero no porque protagonizara alguna película exitosa. No, ni porque regresara de nuevo al espectáculo, sino porque se iba de este mundo en enero del año 1994 a la edad de 34 años. Pereció en el barrio chino de Barcelona. Y para muchos, simplemente fue una chica inocente y que entró a un mundo que, aunque de ficción en las películas, pasó a la vida real. Hoy algunos todavía ven sus películas y no pueden entender que detrás de aquellas películas tan exitosas y de aquel rostro tan bello como el de Lali, había un mundo
que la cubrió de sombras y perecería finalmente a la edad de 34 años. En enero del 94 de VIH. Por algo dicen que la fama a veces no perdona a los frágiles. Y quizá Lali lo fue. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Yo soy Ernie y aquí termina esta historia. No sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas.